Hola, ¿qué tal, jóvenes? A nombre de la Academia César Vallejo les vuelvo a dar la bienvenida. Está en otra semana más de su ciclo anual, semana 15. En esta semana vamos a desarrollar el tema de elasticidad de la demanda. Así que, bueno, vamos a ver de qué se trata este tema del día de hoy. Así que mucha atención, por favor, para seguirme en este tema relacionado al concepto de demanda. Vamos a ver. Muy bien. A ver, algunos objetivos de la clase. Queremos saber qué cosa es elasticidad, identificar los conceptos básicos sobre elasticidad de la demanda, analizar y comparar los distintos tipos de elasticidad que vamos a ver y establecer un juicio crítico sobre por qué es necesario analizar la elasticidad en los diferentes estamentos de nuestra sociedad, sea empresas o el Estado. Vamos a ver por qué es importante analizar la elasticidad en esos contextos. Muy bien, vamos a comenzar. Ajá, el tema del día de hoy es de elasticidad de la demanda, pero para ello tienes que recordar un poquito de lo que es la demanda. Si te acordabas, si te acordabas, la elasticidad de la demanda hace referencia al consumidor, ya que la teoría de la demanda habla del consumidor, el consumidor que va al mercado a comprar. Y tú seguro que te acuerdas de la ley de la demanda. La ley de la demanda decía que la cantidad de productos que vas a comprar está en relación inversa al precio del producto. Quiere decir que si el precio del producto es muy alto, la cantidad que vas a comprar bajará, y si el precio del producto es bajo, la cantidad comprada aumentará. Una relación inversa. En este tema de elasticidad de la demanda, nos preguntamos cuánto varía la cantidad demandada en función de un cambio en el precio. Si es cierto que la cantidad demandada varía según el precio, ¿cuánto varía la cantidad demandada según el cambio del precio? Esa cuestión nos hacemos aquí. Esa pregunta nos hacemos. Ok, los precios varían y las cantidades demandadas varían en relación inversa. Pero, ¿qué tanto es esa variación? Justamente para contestar a ello nos definen elasticidad. La elasticidad precio de la demanda es la medida de sensibilidad del consumidor en respuesta de sus cantidades demandadas frente a un cambio en los precios. La elasticidad precio de la demanda es una medida, es un coeficiente, es un número que nos indica cuál es la sensibilidad del consumidor. En otras palabras, cuánto cambia las cantidades demandadas en función del cambio en los precios. Si es cierto que los precios suben y las cantidades cambian en relación inversa, pues la elasticidad precio va a ser un número que te va a permitir saber cuánto es ese cambio. Es un tema de medir los cambios en la cantidad demandada, o dicho de otra manera, medir la sensibilidad del consumidor. ¿Qué tanto es afectado el consumidor frente al cambio del precio? Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, si en el caso se vendiera, cosa que no pasa ahora, pero si en caso se vendiera la vacuna para la enfermedad del COVID-19, obviamente su precio será alto. Entonces, en función de que el precio es alto, las familias comprarán bastante de este producto o poco de este producto. Muchos me dirán que, profesor, comprarán, aunque haciendo el esfuerzo, tratarán de comprar la mayor cantidad posible. Eso es cierto, ya que la vacuna contra el COVID sería un producto muy importante y sin ningún sustituto. Así que aquí ya vemos que la sensibilidad del consumidor es muy baja, ya que no importa el precio que le pongan a la vacuna contra el COVID. De hecho, igual el consumidor querrá comprar o mantener una cantidad demandada. Pongamos otro ejemplo. Las frunas. ¿Quién no ha comido frunas? De elevarse ligeramente el precio de las frunas, ¿qué tanto las familias reducen su cantidad demandada? Este es un caso contrario a lo que pasaría con la vacuna del COVID. Las frunas, al ser un producto poco necesario
y con muchos sustitutos, porque hay muchas golosinas, pues el consumidor sí es muy sensible al cambio de precios. En otras palabras, si le suben de 50 céntimos a 60 céntimos una fruna, probablemente el consumidor no lo compre y decidirá comprar otra cosa, porque hay algunos productos en el cual el consumidor es muy sensible, o sea que sí tiene alta elasticidad con ese producto. En cambio, hay otros productos en donde el consumidor es poco sensible. Así cambia el precio, la cantidad comprada por el consumidor no va a variar. De eso se trata el tema del día de hoy, analizar qué tan sensible es el consumidor frente al cambio en los precios. O en otras palabras, qué tanto va a cambiar la cantidad demandada cuando hay un cambio en el precio. Sabemos que con una vacuna del COVID, el cambio sería mínimo, porque la gente, aunque esté caro la vacuna, igual la compraría. En cambio, en una golosina, el cambio en el precio sería muy variable en el consumidor. El consumidor, frente a ese cambio, respondería drásticamente, o comprando mucho si el precio baja, o no comprando si el precio se eleva, aunque sea un poquito. Muy bien. Sabemos que la elasticidad me permite saber la sensibilidad del consumidor, pero la elasticidad es un coeficiente, o sea, un número. La elasticidad se calcula en función de un número. Ese número me indica si el consumidor es muy sensible o no al precio. O en otras palabras, ese número me indica si el consumidor o va a comprar mucho o va a comprar poco frente al cambio en el precio. Hay una forma de calcular ese número y es a través de esta fórmula. EPD significa elasticidad precio de la demanda. Y como ves ahí, es una división. Para calcular la elasticidad precio de la demanda, hay que dividir este triangulito, ¿sabes qué significa variación? La variación porcentual de QXD, que es cantidad demandada, sobre la variación porcentual del precio. O sea que para calcular la elasticidad de una demanda hay que dividir cuánto varía porcentualmente las cantidades demandadas y cuánto varía porcentualmente el precio. Algo que no debes dejar pasar es que esta fórmula está encapsulada en valor absoluto. Y es que para hacer las cosas más fáciles, queremos poner el resultado en valor absoluto. En muchos ejercicios el resultado podría salirte negativo, pero como nosotros no estamos haciendo un cálculo matemático simplemente para dar resultados, sino un cálculo para saber el comportamiento del consumidor, obviamos los signos, como al resultado le aplicamos valor absoluto. Así, todos los resultados de elasticidad saldrán positivos. Y eso es lo que queremos, que todos los resultados de elasticidad salgan positivos, porque esa es la regla. Muy bien. Comencemos en primer lugar con el cálculo de la elasticidad y luego con los tipos de elasticidad que existen. Comencemos. Métodos para obtener el coeficiente de elasticidad. Muchas veces a algunos se les hace bolas esta parte del tema, el calcular elasticidad, pero no es difícil, para nada. Tenemos aquí una situación, algo que ya has visto en la clase pasada, una curva de demanda. En esta curva de demanda tenemos un precio del bien X y una cantidad del bien X. Además, tenemos los puntos A y B. Para obtener coeficiente de elasticidad es importante tener mínimo 2 puntos en el plano cartesiano. En el punto A encontramos que al precio 4 soles, la cantidad del bien es 20 y que en el punto B, a precio de 10 soles, la cantidad es 15. Si te das cuenta, se está cumpliendo la ley de la demanda, ya que cuando el precio es más alto, la cantidad demandada es baja. Y cuando el precio es bajo, la cantidad demandada es alta. Ley de la demanda. A medida que el precio sube, la cantidad demandada va bajando. Pero ese no es el tema. El tema es calcular la elasticidad. ¿Cuándo? Calcular la elasticidad de este consumidor cuando el precio pasa de 4 a 10 soles
o calcular la elasticidad de esta demanda cuando el precio baja de 10 soles a 4 soles. Ese sería un buen trabajo de análisis para nosotros. Y para ello utilizaremos el método del coeficiente de la elasticidad punto. Este método de elasticidad punto es muy fácil de entender. Veamos aquí. La elasticidad precio de la demanda es igual a la división entre la variación porcentual de la cantidad demandada frente a la variación porcentual del precio. Si observas esta fórmula que ya mencioné hace rato, entenderás que para sacar variación porcentual de la cantidad demandada y variación porcentual del precio, tengo que ver el cambio en cantidades demandadas y el cambio en precios. Por eso que te decía que para calcular coeficiente necesitamos sí o sí dos situaciones de mercado. Por ejemplo, el punto A es la primera situación, donde el precio es 4 soles y la cantidad 20. Y el punto B es la segunda situación, donde el precio es 10 soles y la cantidad 15. Justamente cuando vemos la variación de esos dos puntos, podremos calcular la elasticidad. Mira, la elasticidad precio se cambia a esta figura. Elasticidad precio de la demanda es igual a la variación de la cantidad demandada sobre la cantidad 1 entre la variación simplemente de los precios entre el precio 1. Nota aquí que no está utilizando el tema porcentual porque se supone que si yo consigo estos datos, estaré consiguiendo la variación porcentual. Veamos entonces, veamos. Para calcular la variación porcentual de la cantidad demandada, tengo que encontrar cuánto varía la cantidad demandada entre la cantidad 1. Tú me preguntarás, ¿y cuál es la cantidad 1? Este método te permite calcular a partir de dos posibles situaciones. Una posible situación es que la cantidad 1 sea 4, perdón, la cantidad 1 sea 15 y que de 15 aumente a 20. O también otra posibilidad es que la cantidad 1 sea 20 y que disminuya a 15. O sea, profesor, que con este coeficiente podemos calcular, con este método podemos calcular dos coeficientes. Pues sí, dependiendo de cuál consideres que es tu cantidad 1, 15 o 20. Y cuál consideres que es tu precio 1, 4 o 10. ¿Y quién decide eso, profesor? La pregunta que te planteen. La pregunta que te planteen decidirá eso. Una vez que encuentras la cantidad 1, también sabrás la cantidad 2 y por lo tanto encontrarás la diferencia de cantidades y la dividirás entre la cantidad 1. El mismo proceso se repite en los precios. Elijo un precio 1 y luego el precio 2 lo resto menos el precio 1 entre el precio 1. Y con eso me va a dar el resultado, el coeficiente. Ahora tú me dirás, pero no lo entiendo. No te preocupes. Planteemos esta situación. Que la elasticidad pasa del punto A al punto B. De A a B. Para que vaya de A a B, el precio tiene que subir. Sí o sí. Porque si pasamos del punto A al punto B, el precio tiene que subir. De 4 soles a 10 soles. Si los precios suben, las cantidades bajan. 20 a 15. Si esta es la situación que me plantean, la cantidad 1 será 20 y la cantidad 2 será 15. El precio 1 será 4 y el precio 2 será 10. Profe, aguante, aguante. ¿Y por qué? Porque en esta primera situación me dice que todo comienza del punto A hacia el punto B. Y el punto A me dice que inicia en cantidad 20 y precio 4. Así que esas serían el precio 1 y la cantidad 1. Veamos, reemplacemos. Elasticidad precio es igual a 15 menos 20 sobre 20. Profe, ¿y por qué? Bueno, aquí tenemos. La cantidad 2 sería 15, la cantidad 1 sería 20, 20 menos 15 sería 5, entre la cantidad 1 que sería 20. En este caso sería menos 5 entre 20 por 5. ¿Ya? Correcto.
Ahora, en el precio también tenemos el precio 1 que es 4 y el precio 2 serían 10. Entonces sería precio 2 menos precio 1 entre el precio 1, 10 menos 4 entre 4. Todo multiplicado por 100. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué se multiplica por 100? Para ponerle el tanto por ciento. Y si se dan cuenta, está encerrado en valor absoluto. Al dividir me sale menos 25 entre 150. ¿Ya? Menos 25 entre 150. Y eso en división me sale 0,16. Eso en división me sale 0,16. ¿Ya? 0,16. Muy bien, muy bien. Ustedes me dirán, ya, ¿y qué significa 0,16? Bueno, vamos a ver. Solo sé que este 0,16 es un coeficiente de elasticidad. Eso ya lo sé. Más de eso todavía no. Ahora, este es el caso cuando iniciamos del punto A hacia el punto B. Planteemos la otra posibilidad. Del punto B hacia el punto A. Y se hará el mismo cálculo, pero en dirección contraria. Del punto B al punto A significa que el precio baja de 10 a 4. Baja. El de 10 a 4. Y la cantidad sube de 15 a 20. Al decirme que va de B hacia A, significa que el precio 1 es 10 y el precio 2 es 4. Que la cantidad 1 es 15 y la cantidad 2 es 20. Al ver esto, reemplazo. Igualito que está aquí. La cantidad 1 es 15. Así que la resta sería así. 20 menos 15 entre 15. Profe, ¿por qué 20 menos 15? 20 menos 15 debido a que 20 es la cantidad 2, 15 es la cantidad 1 y entre 15. Multiplicado por 100. En el otro lado sería 4 menos 10 entre 10. Profe, ¿por qué? Porque 4 sería el precio 2, 10 el precio 1 y 10 y sobre 10, que también es el precio, multiplicado por 100. Al hacer el cálculo, vemos aquí menos 33 entre 60. Y al hacer la división me sale 0,55. Profe, o sea que le sale dos resultados, 0,16 y 0,55. Sí, esto depende de dónde comienza el ejercicio. Si vemos que el precio sube o si vemos que el precio baja, el resultado del coeficiente va a cambiar. Lo único que tienes que hacer es repetir cantidad 2 menos cantidad 1 entre cantidad 1 y el precio 2 menos el precio 1 entre el precio 1. Las cifras que vas a poner aquí depende si el problema te dice que el precio está subiendo o el precio está bajando. Si el precio sube, pones unas cifras como las que vimos del punto A al punto B. Y si el precio baja, pones las cifras que van del punto B hacia el punto A. Es un tema de cómo te proponen el ejercicio. Profe, si no me dicen en el ejercicio, me dan dos precios y dos cantidades, pero no me dicen si el precio sube o el precio baja y aún así me piden la elasticidad. Aunque es poco probable que eso pase, también hay una posibilidad. Y si te dan esa situación, tú tendrías que utilizar este estilo o esta técnica, que es el coeficiente de elasticidad arco o punto medio. Lo que debes hacer es simplemente hallar la diferencia de cantidades y dividirla sobre la suma de cantidades. Y hallar la diferencia de precios sobre la suma de los precios. Chicos, ustedes dirán, profe, ya volé. No es difícil. Simplemente, este método vas a utilizar cuando no te dicen si el precio sube o el precio baja. Como no sabes cuál es la cantidad 1 y cuál es la cantidad 2, para evitar todo ese problema, lo que haces es simplemente buscar la diferencia de cantidades
y sumarle, o bueno, perdón, y dividirlo sobre la sumatoria de cantidades. Igualito, buscar la diferencia de los precios y dividirlo sobre la sumatoria de precios. Sería algo así. Sería algo así, ¿no? La diferencia de cantidades, la diferencia de precios. La diferencia de cantidades, la diferencia de precios por la sumatoria de precios y la sumatoria de cantidades. Si quieres, trabájalo así, pero si quieres, y yo te recomiendo, multiplica la división entre las diferencias de cantidades y la diferencia de precios por la sumatoria de precios y sumatoria de cantidades. Esto suena muy abstracto, pero si lo llevamos a este ejercicio suena muy facilito. Cuando yo no sé si los precios suben o bajan en el ejercicio, simplemente reemplazo. Las cantidades, 15 y 20. Bueno, las resto, nada más, 15 y 20. Listo. Entre la diferencia de precios, 10 y 4. Resto. Multiplicado por la sumatoria de precios, 10 y 4. Sumo. Y abajo lo divido por la sumatoria de cantidades, que sería 15 más 20. Quedaría así. Quedaría así, ¿no? 15 menos 20 es la diferencia de cantidades, dividido sobre 10 menos 4, que es la diferencia de precios, por la sumatoria de precios entre la sumatoria de cantidades. Al hacer eso, ya no necesito saber si el precio está subiendo o bajando, ya no me evito. Y al calcular me sale 0,33. Profesor, o sea que le sale otro resultado. Pues sí, depende del método. Si utilizas el método elasticidad punto, que es el que está aquí, te van a salir dos posibles resultados. Si el precio sube, te sale un resultado. Si el precio baja, te sale otro resultado. Y si utilizas el coeficiente de elasticidad con el método arco o punto medio, te sale otro resultado. Ahora, yo te recomiendo utilizar elasticidad punto, este de acá, en tanto te den como dato si el precio está subiendo o el precio está bajando. Si el precio está subiendo o el precio está bajando, ya podrás ahí detectar la cantidad 1 y la cantidad 2 y podrás hacer este ejercicio. Si no te dan ese dato, cosa que dudo, pero si no te lo dan, utilizas elasticidad arco, en donde ahí sí, no importa si el precio suba o baja, porque solamente tienes que utilizar los datos que te dan, ¿no? Que son los dos precios y las dos cantidades. Nada más. Profe, y si me dan por ahí un tercer punto, podría ser el punto C, ¿se podría calcular elasticidad? Claro, podríamos calcular la elasticidad del punto B al punto C. O podríamos calcular la elasticidad del punto A hasta el punto C. Porque si te das cuenta, el coeficiente de elasticidad mide cuánto cambian las cantidades en función del cambio de precios. Y nada más. El coeficiente de elasticidad mide cuánto cambian las cantidades en función al cambio en el precio. Encontremos también que hay una similitud en todos los resultados. 0,16, 0,55 y 0,33. Lo primero es que a los tres le aplicamos un valor absoluto, así que ninguno puede salir negativo. Y lo segundo es que todos son menores a 1. Por algo será. Vamos a ver. Tipos de elasticidad. Aquí va a cobrar todo sentido. Todo va a tener sentido. Vamos a cerrarlo muy bien. Demanda perfectamente inelástica. En total son 5 tipos de elasticidades. Vamos a ver una por una. A ver, observa este plano cartesiano. Dice, la demanda perfectamente inelástica se da ante variaciones del precio, la cantidad demandada permanece constante. Esto significa que no importa cuánto cambie el precio,
la cantidad demandada del consumidor siempre va a ser la misma. Observa. En este caso tenemos un precio y con un precio hay una cantidad X. De repente el precio sube y la cantidad no se inmuta, no varía, no cambia, ni sube ni baja. De repente el precio sigue subiendo y la cantidad no varía. Te pongo una situación. Tienes un familiar enfermo de COVID, lamentablemente, y todos los días tienes que comprar un balón de oxígeno. No importa si el precio sube un 15 o 35%, tú tienes que conseguir un balón de oxígeno. Las cantidades no varían, así el precio suba o el precio baje. Eso es lo que pasa en la demanda perfectamente inelástica. Y es que el precio puede variar todo lo que tú quieras, pero la cantidad demandada no varía. Justamente esto lo vemos aquí. Quiero que veas el cuadro anaranjadito. Dice, la variación porcentual del precio es mayor a la variación porcentual de la cantidad demandada, siendo esta igual a cero. La variación de la cantidad demandada es igual a cero, que en otras palabras es que la cantidad que compra el consumidor no varía de acuerdo al precio. Hay algunos productos en nuestra realidad que no importa si el precio cambia o no, igual seguimos comprando la misma cantidad siempre. Por lo tanto, la variación porcentual de la cantidad demandada es cero. Básicamente, compras la misma cantidad sin importarte si el precio suba o no. Por eso, el coeficiente de elasticidad es igual a cero. Elasticidad-precio, mira este segundo cuadrito, elasticidad-precio de la demanda es igual a cero. Eso significa que no hay variación de la cantidad demandada frente a un cambio en el precio. Ojo, si el coeficiente de elasticidad es cero, significa que la demanda es perfectamente inelástica y que las cantidades demandadas no varían frente al precio. ¿Algún ejemplo, profesor? Sí, se tratan de bienes que no tienen sustitutos y que son demasiado necesarios para las personas. Se tratan de productos que no tienen sustitutos y que son muy importantes para las personas, para el consumidor. Algunos ponen a la sal, otros ponen, por ejemplo, a la insulina en el caso de los diabéticos. Puede ser, ¿no? Este es un caso un poco común de elasticidad, pero bueno, yo me imagino a un diabético con una dosis exacta de insulina que siempre tiene que comprar. No importa si el precio suba o el precio baje, siempre tiene que comprar la misma cantidad de insulina, porque su vida depende de eso. Demanda perfectamente inelástica, porque su cantidad demandada no va a variar, así el precio suba o baje. Muy bien, pasemos a la demanda inelástica. Ojo que hay una diferencia. La demanda perfectamente inelástica es un caso excepcional, pero la demanda inelástica es un caso mucho más recurrente. La demanda inelástica se da cuando el precio varía y puede variar bastante, pero las cantidades demandadas del consumidor varían muy poco. Es decir, el precio puede subir, pero la cantidad demandada probablemente cambie poquito. El precio puede bajar y probablemente la cantidad demandada varíe, pero tampoco va a variar mucho. Son productos en donde hay insensibilidad, o sea que el consumidor no es sensible al precio. Precio suba o baje, siempre está comprando una cantidad similar. No es tan exagerado como la demanda perfectamente inelástica, donde te dicen la cantidad que compras siempre es igual. Eso pasa en la demanda perfectamente inelástica. En la demanda inelástica te dicen, el precio cambia y yo compro una cantidad parecida. No igual, pero sí parecida. Vamos a ver acá. Ajá. Tenemos precio y tenemos cantidades. Esta es la curva de la demanda
pero de una demanda de un producto con coeficiente de elasticidad de este tipo, inelástica. Mira ahí, cuando el precio sube, la cantidad demandada baja. Pero mira esto, el precio sube bastante y la cantidad demandada sube, o perdón, baja poquito. O sea, sí se cumple la ley de la demanda, pero se cumple la ley de la demanda con las justas, porque el precio sube y la cantidad baja, pero mira cuánto es lo que sube el precio y cuánto es lo que baja la cantidad. O sea, sí se cumple esa relación inversa, pero no es que se cumpla de gran manera. En otras palabras, cuando el producto es inelástico, el precio puede subir, pero la cantidad que tú compras es muy parecida. Por ejemplo, mira el cuadrito acá. La variación porcentual del precio es mayor a la variación porcentual de la cantidad demandada, que en otras palabras es que el precio puede cambiar mucho, pero las cantidades demandadas no varían mucho. De hecho, varían poco. Ah, y dato interesante, cuando tu producto tiene demanda inelástica, su coeficiente, ¿te acuerdas que calculamos coeficientes? Su coeficiente sale menor a 1, o sea, te sale un intervalo. Puede ser menor a 1 hasta antes del 0. No puede ser 0 porque 0 es demanda perfectamente inelástica. Sino en ese intervalo entre 0 y 1, porque tampoco es 1, tiene que ser menor a 1, entre 0 y 1, cualquier número que te salga ahí como coeficiente de elasticidad será de un producto con demanda inelástica. ¿Qué productos están aquí? Son productos que tienen pocos sustitutos y son de primera necesidad. El ejemplo clásico es el pollo. Las amas de casa, pues muchos de sus platillos están hechos con pollo. Si el precio del pollo sube, es probable que compren menos pollo. Sí, es probable, pero igual tratarán de mantener una cantidad parecida. Es porque el pollo, así como la leche y el arroz, son productos con demanda inelástica. El precio puede subir y puede bajar su consumo, su cantidad demandada, pero no mucho, poquito. Son insensibles, por eso te dice. Ojo con la diferencia. La demanda perfectamente inelástica no cambia nada. El precio puede subir o puede bajar y la cantidad demandada es la misma. En la demanda inelástica, el precio puede subir o bajar y la cantidad sí varía, aunque sea un poquito, pero sí varía. Veamos otro ejemplo. La demanda elástica. La demanda elástica es todo lo contrario a la demanda inelástica. En la demanda elástica, el precio sí altera las cantidades demandadas. Es lo que diríamos un producto sensible al consumidor. Es decir, que el precio sí afecta el comportamiento del consumidor. Y estos son los productos que más conoces, seguro. Son productos que si cambian su precio, normalmente tú decides comprar menos o más. Hay un cambio notorio en tu comportamiento. Veamos. Esta es su curva. Observa. El precio varía poquito, pero la cantidad varía bastante. Por ejemplo, el precio varía un 10% y la cantidad cae en 65%. Aquí estaría el ejemplo de las frunas. Las frunas le puedes elevar 10 céntimos a su precio y tal vez nadie te compre, porque es un producto con pocos sustitutos y es un producto poco necesario. No es como los productos de demanda inelástica que tenían pocos sustitutos y bueno, eran productos muy necesarios. Estos tienen muchos sustitutos, los de demanda elástica tienen muchos sustitutos y son productos poco relevantes en el consumidor. Observemos el cuadrito. La variación porcentual del precio es menor a la variación porcentual de la cantidad demandada. ¿Cómo se interpreta esto? El precio cambia en menor medida a lo que cambia la cantidad demandada. En otras palabras, las cantidades demandadas pueden variar bastante, mientras que los precios varían poco. O en otras palabras, cuando el precio cambia, la cantidad demandada cambia muchísimo más.
muchísimo más. El coeficiente de elasticidad de un producto donde la demanda es elástica, el coeficiente es mayor a 1, mayor a 1. Esto quiere decir que el coeficiente de elasticidad es positivo y es mayor a 1. No es 1. Nota que no es 1. Además que es un intervalo. Coeficiente puede ser 2, 100, 200, X número. Porque es mayor a 1 nada más. Bien. ¿Qué productos se encuentran en este tipo de elasticidad? Veamos. Los productos que tienen muchos sustitutos. Si el producto tiene muchos sustitutos y no es relativamente importante en tu consumo, pues probablemente tengan demanda elástica. Recuerda que para estar seguros que tu producto tiene demanda elástica, tendríamos que hacer el cálculo del coeficiente. Y si el coeficiente te sale mayor a 1, ahí ya sabemos que la demanda es elástica. Aún así, nosotros planteamos que hay algunos productos que probablemente tengan una demanda elástica. Las golosinas son el mejor ejemplo. También las frutas y también los licores. ¿Por qué no decirlo? Los licores. Son productos que si le cambian los precios, fácilmente el consumidor puede cambiar su cantidad comprada. Bueno. Ahora, hay un punto extremo de la demanda elástica y es la demanda perfectamente elástica. Así como la demanda perfectamente inelástica, la demanda elástica es un caso excepcional. Acá tenemos un gráfico de la demanda perfectamente elástica. Quiero que observes. Dice, por diminuto que sea el cambio en el precio, la cantidad demandada es totalmente sensible, presentando drásticos cambios, por lo cual el precio permanece constante. El precio varía. Si varía un poquito, solamente aumenta un poquito o baja un poquito, la cantidad demandada no se podría monitorear hasta qué punto pueda cambiar. Este es un caso excepcional, teórico, no hay ejemplos, pero la idea es que el producto tiene tantos, pero tantos sustitutos y es un producto poco necesario que si el precio mínimamente, chiquitito, cambia un poquito, la cantidad demandada se alocaría extremadamente y no podríamos delimitar cuál sería la cantidad demandada. Si el precio baja un poquitito, la cantidad demandada, no sabemos, llegaría hasta qué punto. Y si el precio sube un poquito, la cantidad demandada de frente se va a cero. Nadie lo compra. Porque es un producto con perfectos sustitutos. Tiene infinitos sustitutos. Ajá. Mira acá. No importa que el precio suba o baje, no importa. El precio no importa porque las cantidades no hay posibilidad de delimitar las cantidades. Las cantidades son totalmente sensibles y ante el mínimo cambio en el precio las cantidades varían enormemente. Quiero que veas el cuadro aquí. La variación de la cantidad demandada es enormemente mayor a la variación del precio. El precio es superado por la cantidad demandada. Esto es un caso teórico porque es imposible encontrar un ejemplo de este tema, pero la idea es que el producto tiene tantos, pero tantos sustitutos y es tan poco relevante que el precio ya no lo afecta y las cantidades pueden variar enormemente o bajar bruscamente. El coeficiente de elasticidad. ¿Cuánto es el coeficiente de elasticidad? Tenemos que en perfectamente elástica el coeficiente es 0. En elástica es menor a 1. En inelástica es menor a 1. En elástica es mayor a 1
Y en perfectamente elástica el coeficiente es infinito. No se puede delimitar. La cantidad demandada no se puede delimitar frente al precio porque es totalmente sensible al precio. No se puede saber cuánto es el cambio en el precio. No se puede. Perdón, no se puede saber cuánto es el cambio de la cantidad demandada frente al cambio en el precio. Así que le ponemos infinito. ¿Ejemplos? No hay ejemplos. Es teórico. Presenta sustitutos perfectos e infinitos. Bueno, hay uno más. Hay uno más que sería la demanda unitaria. La demanda unitaria también es un caso teórico, ya que la demanda unitaria te pide que la variación de los precios y la variación de las cantidades demandadas son iguales. Esto es, no te digo que nunca se dé, pero es poco probable. ¿Cómo así? Tú me dirás, ¿por qué? Lo que te pide la demanda unitaria es que en un caso en específico, el precio y la cantidad demandada varíen en la misma proporción. Es como que yo me vaya a comprar gaseosa y la señora que vende me dice, ha subido el precio al 10%. Y yo, haciendo mis cálculos matemáticos, diría, ok, entonces compro 10% menos de gaseosa. Bueno, el consumidor no piensa así. Ningún consumidor ningún consumidor racional, obviamente, se pondría a hacer ese cálculo o analizarlo de esa forma. Porque las personas al comprar no procesamos de esa manera. Y la demanda unitaria requiere eso. La demanda unitaria requiere de que tú, cuando compres, si el precio cambia, tu cantidad demandada cambie también en la misma proporción. Mira el cuadro. Si el precio sube en 60%, tú compras 60% menos. Yo te pregunto, ¿y tú te comportas así? ¿Tú eres así una especie de robot en donde si el precio sube, la cantidad baja en la misma proporción? Pues yo creo que no. Pues yo creo que no. El cuadro nos dice, la variación porcentual del precio y la variación porcentual de las cantidades son iguales. Son iguales. Y el coeficiente es igual a 1. Tú me dirás, ¿por qué es igual a 1? ¿Por qué es igual a 1? Bueno, recuerda que para calcular el coeficiente hay que calcular la variación porcentual de las cantidades demandadas divididos entre la variación porcentual de los precios. Pero si la variación porcentual de las cantidades es igual a la variación porcentual de los precios, al dividir me sale 1. Por lo tanto, si en algún momento en una pregunta te sale el coeficiente igual a 1, la demanda y su elasticidad se le llama unitaria, porque el coeficiente te salió 1. Y como dice aquí, es teórico. Es teórico. Quedemos en esto. Si tú al calcular la elasticidad te sale un número mayor al 1, tu demanda de ese producto es elástica. Si te sale menor a 1, la demanda de ese producto es inelástica. Y si te sale 1, la demanda es unitaria. Es poco probable que un producto tenga demanda unitaria porque para ello los precios y las cantidades tienen que cambiar en la misma proporción. Te puede salir elástica o inelástica, es lo más probable. Ahora, si el coeficiente te sale 0, perfectamente inelástica. Las cantidades no cambian a pesar de que el precio cambia. Y si el coeficiente te sale infinito, perfectamente elástica. Así que ya sabes, hay 5 tipos de elasticidad. Perfectamente inelástica, inelástica, unitaria, elástica y perfectamente elástica. Serían 5. Por último, y ya con esto cerramos, factores de la elasticidad. ¿Qué factores afectan al consumidor al momento de decidir si compras el producto o no? Disponibilidad de sustitutos. Creo que se han dado cuenta. ¿Cuándo es más elástica? Es más elástico el producto cuando hay muchos sustitutos, porque es fácil de reemplazar. Y es inelástico el producto cuando hay pocos sustitutos. Y eso es lo que dice acá.
Si hay más sustitutos, la demanda es más elástica. Si hay menos sustitutos, la demanda es inelástica. Probablemente las golosinas sean elásticas o tengan una demanda elástica debido a que tienen muchos sustitutos y es poco relevante. En cambio, probablemente el gas de cocina sea inelástica porque tiene pocos sustitutos y es muy importante. En este caso, por ejemplo, los caramelos tienen más sustitutos y por lo tanto son más elásticos que la leche evaporada. Bien. Y luego tenemos la proporción del ingreso gastado por el bien. Dice, a mayor proporción de ingreso gastado por el bien, se tiende a una demanda más elástica. ¿Qué quiere decir aquí? Quiere decir que hay productos en los cuales gastamos más dinero y debido a ese gasto de dinero los consideramos más elásticos. En cambio, a menor proporción del ingreso gastado en el bien, se tiende a una demanda menos elástica. Los productos por los cuales no gastamos mucho, es mucho más factible seguir comprando la misma cantidad. Es decir, los productos en los cuales gastamos bastante, es mucho más factible decir que podemos cambiar nuestra cantidad demandada. En cambio, los productos en los cuales gastamos menos, es mucho menos factible decir que no lo vamos a comprar. Porque, bueno, cuestan poco, ¿no? Cuestan barato. Mira acá dice, ante el incremento en el precio de la demanda de chompas, perdón, ante un incremento en el precio, la demanda de chompas, o sea, mayor proporción en el ingreso familiar, es más elástica. O sea, vamos a buscar otras cosas, ¿no? Porque es muy caro la chompa. Entonces, en cambio, por ejemplo, en el caso de jabones, que es mucho más barato y que no cuesta tanto para la familia, pues menos elástica. Es menos probable que cuando cambie el precio del jabón, la familia decida dejar de comprar jabón, porque el precio es todavía bajo, ¿no? Pero cuando los productos son muy caros, significan mucho ingreso de la gente en gastar en estos productos. Si el precio cambia, sí, ahí sí dejan de gastar en estos productos. Muy bien. Solo para concluir, te diría que hoy el Estado y las empresas tienen que monitorear cómo nosotros respondemos ante el cambio en el precio, porque solo monitoreando a través de la elasticidad cómo cambiamos nuestro comportamiento ante una variación del precio, ellos podrán tomar las mejores estrategias para decidir qué hacer con respecto a los precios. Recuerden que nosotros, cuando vemos que los precios de los productos cambian, nosotros tenemos una reacción. Y justamente la elasticidad quiere medir cómo es esa reacción, cómo cambiamos frente a la variación de los precios. Muy bien, muchas gracias por la atención. Hasta luego, chicos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho.